Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 9 de febrero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es ¿Estás espiritualmente exhausto? La cita la encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 28, donde dice lo siguiente: el Dios eterno no desfallece, no se fatiga. Oremos. Padre amado, te damos gracias que tu palabra nos revela tus atributos, que constantemente vamos viendo con certeza y con continuidad cuán precioso, cuán hermoso y majestuoso eres, mi Dios. Gracias porque desde el principio de tu palabra vemos que tú eres el autor de todo lo bueno, que tú eres quien preserva la luz en este mundo, que tú eres el que guardó y guardas tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu plan de redención. Gracias por el Redentor y por tu Espíritu que vive en cada uno de los tuyos. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, una excelente pregunta para poder observar nuestro comportamiento y poder aprender a servir al Señor, pero siempre estando conectadas a la fuente, que es la persona del Señor Jesucristo a través de su Espíritu, obviamente. Entonces dice, el agotamiento físico implica que nuestras energías vitales están exhaustas y gastadas. Bueno, eso es normal. Nosotros vemos que ya el agotamiento físico es algo que se va acumulando poquito a poco, no es solamente un cansancio que puede ser al final de un día, sino es algo como acumulado que ya estás, pero en las últimas realmente. Pero bueno, esta realidad física nos puede ayudar a entender una realidad espiritual que sería hasta de mayor valor. Dice, el agotamiento espiritual no es nunca el resultado del pecado, sino el resultado del servicio. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Verdad? No es que estamos agotadas espiritualmente por el hecho de que vivimos pecando. No, no, no. Porque realmente si somos personas espirituales, si somos personas maduras en Cristo, pues el pecado no debe ser algo usual en nuestra vida, ¿verdad? No debe ser algo que practicamos al punto de llegar hasta el cansancio, el agotamiento, ¿verdad? Dice la palabra en primera de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, que aquellas personas que han nacido de nuevo y que están guardadas y guiadas por el Espíritu, pues poquito a poco van abandonando una práctica del pecado, porque es imposible que sigan viviendo en pecado practicando cuando tienen la simiente incorruptible, cuando tienen a Cristo Jesús en ellos, ¿verdad? Entonces, nuevamente nos dice el hermano Oswald Chambers que el agotamiento espiritual no es nunca el resultado del pecado, pero que más bien es el resultado del servicio. Entonces, veamos a qué se refiere. Dice, el que experimentes agotamiento o no dependerá de la fuente de tus suministros. Es decir, dependerá de dónde tú estás sacando tus fuerzas, ¿verdad? Sí, vamos a ver, bueno, no me quiero adelantar. Dice, Jesús le dijo, por ejemplo, a Pedro, ¿se acuerdan cuando él dijo, apacienta mis ovejas? Sin embargo, no le dio nada con qué alimentarlas. Entonces, ¿cómo Jesús le va a pedir algo tan grande? ¿A qué se refiere? Si es que las ovejas van a ser tantas y nosotros sabemos que como ovejas somos muy difíciles de alimentar y saciar. Entonces, ¿cómo Jesucristo le va a pedir a Pedro que haga algo así? ¿De qué depende esta obra, esta administración, digamos, con las ovejas de Jesús? Porque acuérdense que dice, apacienta mis ovejas. Entonces, el proceso de ser hecho pan quebrantado
y vino derramado, significa que tú has de ser el alimento para las almas de otras personas hasta, ahí está la palabra exacta, hasta que aprendan por sí solas a alimentarse de Dios. O sea que Dios utiliza la vida de los suyos, de manera que muchas veces lleva muchísimo sacrificio y tener que cuidar a otra persona como un hijo de Dios y hacerlo por el Señor. Y es algo sumamente difícil, bueno, realmente imposible, pero el Señor es posible porque el Señor nos ha dado el mandato y porque Él es la fuente de todo. Entonces nosotros seremos medios triturados y claro, bastante, de pronto tendremos que recibir mucho rechazo y cosas así. Cuando estamos ayudando a una persona a recién conocer al Señor, se hace muy difícil, pero Cristo hizo todo por nosotros y eso nos llama a que hagamos por otros en su nombre. Ahora, dicen, tienen que acabarte completamente. Esto es lo que dice el Señor Jesús. Ahora, pónganse a pensar ustedes que son mamás. ¿Cuántos de ustedes se han acabado completamente por el simple hecho de que quieren que sus hijos lleguen a ser personas adultas responsables? Vamos a decir en lo natural. Cuanto más como creyentes queremos que nuestros hijos lleguen a conocer al Señor, y si nosotros no estamos dispuestas a acabarnos completamente, a que ellos nos acaben literalmente completamente, bueno, entonces no estaremos haciendo la obra por la cual el Señor, a la cual el Señor nos ha mandado, vamos a decir. ¿Ok? Entonces, recordemos que dicen, tienen ellos, las ovejas, que acabarte completamente hasta la última gota. Realmente hay que tener paciencia, amor, hay que poner de lado nuestros intereses, lo que nosotros a veces quisiéramos hablar a la profundidad, no queremos regresarnos al ABC de la palabra. Realmente a veces somos muy egoístas, aún con lo que el Señor nos da en cuanto a conocimiento, no queremos reinvertirlo, no tenemos la paciencia, ponemos expectativas súper altas en personas que recién vienen a conocerlo, como querer que un bebé pueda comerse un bistec grandazo y que encima tú no tengas ni que picárselo. Así nos portamos muchas veces. Dice que aunque sabemos que esa persona nos va a acabar completamente hasta la última gota, pero debemos prestar atención a mantener abierta nuestra línea de suministros, o sea, a mantener nuestra relación con el Señor cotidiana, que estemos realmente dependiendo de Él, porque si no nos encontraremos que pronto quedaremos totalmente exhaustas. Y esto nos pasa una y otra vez y regresamos a ese mismo lugar donde ya no podemos más, estamos impacientes, no soportamos a nada ni nadie, y es por esto mismo, porque abandonamos nuestra fuente y empezamos a depender de nuestras propias fuerzas. Ahora, continúa, dice, hasta que otros aprendan a suplirse directamente de la vida del Señor Jesús, tendrán que recibir de su vida, de la vida del Señor, a través de ti. Nuevamente, lo que es un discipulado, muchas veces nosotros nos olvidamos que es como criar a los hijos de Dios. Ahora, Él los ha hecho volver a nacer, o sea que no es que nosotros los podemos salvar, pero una vez que están salvos, ¿quién los va a cuidar? ¿No será que los hermanos que han sido también salvados y que han recibido todo por parte del Señor deben por amor a Dios cuidar a sus hermanos? ¿No entendemos que somos familia y que en el fondo todos somos uno? ¿Por qué tanta competencia? ¿Por qué hacemos tan difíciles las cosas? A veces yo personalmente me siento como que estoy tratando de dar todo lo mejor de mí y a veces me encuentro con personas que me pasan literalmente por un tubo. O sea, como probando ¿cómo se llama? Como mis intenciones, como si realmente tengo buenas intenciones o malas intenciones. Es como un detective, me encuentro con detectives que me hacen toda una... Y yo digo, pero ¿por qué somos tan difíciles unas con las otras si realmente le pertenecemos al Señor? ¿Por qué no tener más paciencia, más amor unas con las otras?
Sería lindo que podamos beber de la fuente directamente del Señor para que podamos realmente tratarnos con más amor, más respeto, más cariño y que la gente pueda conocer que somos sus discípulos por el amor que tenemos unas por las otras. Bueno, entonces, repito, hasta que otros aprendan a suplirse directamente de la vida del Señor Jesús, tendrán que recibir su vida a través de nuestra vida. Tendremos que ser literalmente su fuente de suministro, ¿verdad? Siempre hay una meta. Por eso que hay que preparar a las personas bien preparadas para que puedan hacer la conexión con Jesús directamente sin que nosotros nos tengamos que quedar mucho tiempo ahí. Depende cómo los entrenamos. A veces nosotros somos más de darle de comer a alguien en lugar de enseñarles cómo preparar su propia comida. Esto también lleva mucha paciencia y mucha dedicación y muchas veces nosotros no lo queremos hacer. Y eso también es un problema de nuestra parte porque es como un poco egoísta y egocentrista y bueno, lamentablemente así somos. Así que dice, le debemos a Dios el entregar lo mejor de nosotros para sus corderos y ovejas, así como para Él. Exactamente, el Señor quiere que nosotros le mostremos nuestro amor por Él cuidando de otras personas. Muchas personas quieren mostrar el amor por el Padre, el amor por el Salvador, directamente en algo privado. No, es que yo hago muchos estudios bíblicos y entonces eso no es lo que el Señor nos está pidiendo. Los estudios bíblicos son para que te prepares para poderle dar de comer a otras ovejas, sino para qué. Entonces dice, ¿te has encontrado exhausto por la manera en que has estado sirviendo a Dios? Esto nos puede pasar y nos pasa a todas con frecuencia. Dice, en este caso, renueva y aviva tus deseos y afectos. Examina tus razones para el servicio. ¿Por qué estás sirviendo? ¿Crees que sirviendo a Dios serás salvo? No, es que tu servicio de nada servirá si no estás salvo. Porque nada podemos ganarnos del Señor. El Señor nos ama por gracia, por su amor, porque su amor no está motivado por nada que nosotros hemos provocado. Dios nos ama en el amado. Dios nos ama porque estamos en Cristo, porque separados de Cristo nunca conoceríamos el amor de Dios. Entonces, examina tus razones para el servicio. ¿Está tu fuente basada en tu propio entendimiento o está basada en la redención de Jesucristo? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que estás predicando? ¿Redención? ¿Moralismo? Entonces dice, mira constantemente hacia el fundamento de tu amor y afecto y recuerda dónde se encuentra la fuente de poder. La palabra. Pero el autor de la palabra. Cuando leemos la palabra, estamos pasando tiempo con el autor, con el que se autorreveló, con el que está en control de todo, con el que todo lo conoce, con el que tiene un plan, con el que ha hecho un pacto con nosotros de nunca tirar para atrás, aunque lo hemos merecido en todo el camino. El Señor hizo un pacto de gracia desde el jardín del Edén, de enviar a su Hijo. Y así mismo fue. Envió a su Hijo, y su Hijo hizo exactamente lo que el Padre prometió que Él iba a hacer, que fue entregarse a sí mismo en la cruz del Calvario, ofreciéndose como la ofrenda perfecta. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y cuando nosotros, a través del arrepentimiento genuino, si realmente reconocemos cuánto hemos ofendido al Señor y cuánto hemos sido autosuficientes y súper independientes, como yo voy a vivir mi vida a mi manera, porque ese es el gran pecado, el tenernos a nosotros mismos en el gran trono de nuestras vidas, pensando que mi vida me pertenece a mí y que el Señor yo lo voy a llamar cuando lo necesite. Ese es el gran pecado. Si tú te reconoces en ese gran pecado, arrepiéntete, nunca es tarde. Mientras estés aquí todavía tienes la oportunidad de pedirle perdón al Señor y aceptar que en Cristo Jesús eres perdonado y que eres reconciliada y que tienes vida eterna
a través de lo que Cristo hizo por ti. Su resurrección confirma que Él pagó la deuda, que Él sació la ira de Dios que debería haber caído sobre ti y que debería haber caído sobre mí. Hoy es el día de la salvación. Entrégale tu vida al Señor. Pídele perdón, arrepiéntete, entrégale tu vida. No pierdas un minuto más, te lo ruego. Entonces, nos dice el hermano, mira constantemente hacia el fundamento de tu amor y afecto y recuerda dónde se encuentra la fuente de poder. No tienes derecho a quejarte. Oh Señor, estoy tan exhausto. Él te salvó y te santificó para emplearte hasta lo último. Hasta lo último. Dios tiene todo el derecho, amén. Agótate por Dios, pero recuerda que Él es tu provisión. Entonces, toma mis fuentes, mis fuentes están en ti. Eso es lo que nosotros tenemos que no solo decir con nuestra boca, pero realmente vivir basado en esto, que todas mis fuentes, todas mis fuerzas, todos mis pensamientos, todos los dones, toda mi fuerza, Señor, está en ti, porque tú eres la fuente de vida, tú eres la fuente inagotable de todo poder y de toda bondad y de toda misericordia, mi Dios. Entonces, esto lo encontramos en Salmo 87:7. Espero que realmente los devocionales sean de edificación para tu vida, que sean un reto santo para tu vida, que te animen, aun que a veces tenemos que ser confrontadas con las cosas duras que nosotros a veces tratamos de evitar. Pero bueno, Oswald Chambers nos ha dejado este material tan lindo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, puesto que podemos ver todo apuntando a nuestro Señor y ayudándonos a negarnos a nosotros mismos para seguirlo a Él. Bueno, gracias por haber compartido este devocional conmigo. Espero poder ver el de mañana también, que se titula ¿Se ha oscurecido tu capacidad de ver a Dios? Wow, excelente título también para mañana. Adelántate, prepárate y así pasamos un tiempito juntas. Bueno, hasta entonces, que Dios te bendiga.